A todos, a todas, muchas gracias por acompañarnos como cada martes. Hoy el tema que nos convoca, vamos a hablar de la inconstitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley Orgánica de eh, Policía, reformado, Ley 14258, recientemente, abril. Nos acompañan para ese cometido los defensores regionales de Rosario y Venado Tuerto, doctor Martín Ricardo y doctor Mariano Macioli, ambos egresados de la UNR, y el secretario de Prevención de Violencia Institucional, doctor Marcelo Marasca. Vam- Vamos a comentar un fallo de reciente aparición. Así que bueno, bienvenidos todos, todas, y los comentarios siempre, como saben, abiertos en el chat o aquí al micrófono. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, la reunión que nos convoca es para analizar esto de lo que sería el artículo 10 bis. Dale. ¿Se, se escucha? ¿Se escucha? Perdón, ahí, mejor. Bueno, ante todo, agradezco a todos por la invitación y estar acá hoy con ustedes. Y les decía esto del análisis del 10 bis, justamente hay una cuestión de analizar una presentación, un habeas corpus que interpuso la defensa de Rosario. Lo único, obviamente que yo no intervine en esa presentación y en esta causa. Simplemente lo mío es como una apoyatura como para a darle un marco introductorio, como para que después podamos escuchar a los compañeros para que desarrollen justamente el tema que nos convoca. Bueno, en realidad, ¿qué podemos decir del 10 bis? Sabemos que este artículo ha sido recientemente modificado por esa ley que ha modificado varias cosas, la 14258. Pero que en realidad es un artículo de 1975, o sea, ya está cumpliendo 50 añitos, el tema de la detención por averiguación de antecedentes. Y en la primera reflexión que me viene a la mente es, bueno, en ese contexto, en 1975, yo le podría decir que esa facultad policial podría estar, digamos, justificada, porque obviamente no tenían los avances o no teníamos los avances tecnológicos que teníamos. ¿Se acuerdan que antes se buscaba por el fichaje los antecedentes uno a uno? Entonces, digamos, bueno, llevar a una persona por detención o una demora de unas horas como para buscar antecedentes de forma manual parece más lógico o sería más razonable dentro de lo que sería una norma, a lo que evaluando hoy esa situación en donde sinceramente demorar a una persona, trasladarla a una sede, a la sede policial, para justamente averiguar si tiene antecedentes o no, cuando eso la tecnología te lo permite en este momento, casi segundos, poder tenerlo al alcance y poder corroborarlo prácticamente en el lugar de la demora o de la detención. Y bueno, me parece que ya por lo menos la norma ha quedado en ese aspecto como anacrónica. Bueno, más allá de eso, la cuestión es la facultad de la policía como para poder hacer prevención o no con esta norma. En definitiva, digamos, también esto de la prevención o prevención del delito en función de demoras, si se quiere, al azar de personas con, en general, ciertas características particulares o con actitudes
que la policía puede justificar como sospechosas, dentro de una ambigüedad bastante o una laxitud bastante importante. Digamos, no hay ninguna relación entre lo que sería prevención de delito con este tipo de facultades. Digamos, esto ya más de una vez se ha demostrado, digamos, que carece de eficacia respecto de ese, puntualmente de esa situación. Y lo que es también, lo que se puede decir es que estas demoras o estas posibilidades o estas facultades policiales también generan no solo una cuestión de ser direccionadas a lo que sería o a lo que criminológicamente se tiene el sesgo, fortalecer la selectividad del sistema penal, de esto de la selectividad de buscar al joven pobre de los barrios más humildes, y basado en lo que sería el prejuicio o esta estigmatización, sino que además, obviamente, este, limita lo que sería una libertad ambulatoria sin ningún tipo de control ex ante de esa afectación. En una, si se quiere, no tan fundamentada razonabilidad de la medida, es decir, en general, y lo hemos visto en más de una oportunidad, que las sospechas o lo que se podía llegar a ser una sospecha eran situaciones de deambular por algún determinado lugar, acercarse a alguna determinada vidriera, mirar hacia adentro de un auto, o sea, eran cuestiones o son cuestiones que, digamos, cualquiera puede llegar a ser, digamos, que en un contexto en donde lo realizan determinados sujetos, generan estas demoras por parte de la policía. Eh, Obviamente que también tenemos que analizar que tenemos un estándar para, que está establecido también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el tema de la limitación o la detención sin orden y obviamente sin flagrancia, que son los fallos que nosotros conocemos, que Fernández Prieto y Tumbeiro, que recientemente, en 2020, la Corte ha establecido. Y eso eran casos específicamente que se dieron esto, esta sospecha vaga, amplia, en donde en general el control judicial se da posteriormente y en función de un criterio, si se quiere, consecuencialista o de resultadista, digamos, se convalida en realidad la actividad policial por el hecho del resultado, de haber secuestrado a algún tipo de especie de estupefaciente, que son dos casos justamente de eso. Entonces, todas estas situaciones generan una ventana, si se quiere, a la arbitrariedad que me parece que podemos destacar. No sé si en lo que sería, por mí, digamos, vendría a ser una introducción como para darle el marco general, si se quiere, para que después podamos ver el tema de la presentación. ¿Te quedaron algunas preguntas disparadoras? Cuando iba tratando de analizar o veía el tema que íbamos a tratar hoy, se me generaron unas preguntas disparadoras y una tenía que ver con este estado de sospecha. Digo, nos vamos a ir del estado de inocencia, vamos a pasar a vivir todos en estado de sospecha ante la eventualidad. Nosotros acá probablemente no seamos sujetos de que nos lleven por las razones de somos universitarios, vestimos de una determinada manera, pero personas que vayan por la calle sin DNI, por ejemplo, una de las causales, van a tener que estar
en estado de alerta, en estado de sospecha, más que estado de inocencia, podemos decir que estamos en una situación de un posible estado de sospecha, todos, todas, todes. Y mira, Araceli, yo sinceramente esto, a ver, eh, el, no, 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 está bien. Es verdad esto, digamos, el estado de sospecha. Me decís, la policía está bien, nosotros no seríamos dentro de lo que serían los sujetos de apropiación policial, pero, a ver, yo te digo, hará 2 meses atrás, no, sí, en julio, cuando acá estaba Gendarmería, yo estaba caminando justamente por el parque y me paró. Me pidió el documento, bueno, todo, digamos, nadie está exento. Ahora, es verdad que en general, bueno, este también el paradigma, también el tema del paradigma de control. La cuestión es la consecuencia de ese segmento que justamente es el que la facultad de la policía está destinado a que sistemáticamente sea llevado a una comisaría para que pueda, digamos, eso es básicamente lo que más de una vez se ha dicho del olfato policial. O sea que, bueno, que por el olfato policial han podido localizar a esto, y es lo que yo decía con el tema de la legitimación del control judicial. En definitiva, eso también se legitima porque los jueces, en función del resultado, están legitimando la actividad de la policía en esas corazonadas o en esa intuición, si se quiere, para proceder a la demora o a la detención. Bueno, buenas noches y muchas gracias al Instituto por la invitación cursada. Bueno, Mariano decía recién una cosa que no es nueva, digamos, esto tiene casi 50 años de discusión, creada en el año 75, y que nosotros ahora realmente estamos librando una discusión en torno a esto, pero tampoco es nueva la discusión, porque nosotros hemos tenido en el año 2013, casi en las puertas de inicio del sistema penal, un habeas corpus de la misma naturaleza. Hemos tenido a los principios del año 2000 un fallo contundente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, donde justamente se tocó este tema del control de las racias, en aquel momento llamadas racias policiales. Y nos toca ahora a nosotros discutir nuevamente este tema de las demoras, detención, aprehensión, o como quieran llamarlo ustedes, no deja de ser una privación de la libertad de una persona, por más que esté hasta 6 horas, no deja de ser una privación de libertad de la persona, pero a partir de abril del año 2024 se reforma, no digo sustancialmente, pero se reforma en alguna cuestión la famosa ley orgánica de la policía, donde no deja de advertir, por eso el análisis que voy a hacer en estos breves minutos es un análisis, en primer lugar, sociológico, es decir, qué es lo que pasó desde de la creación o de la modificación de esta ley orgánica de la policía, un análisis legal, porque esto no deja de que nosotros como operadores judiciales hagamos una crítica al aspecto legal del artículo 10 bis, pero sobre todo también un análisis dentro de los estándares convencionales. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos fallos de Corte Interamericana del control de convencionalidad que ya se han expedido sobre este tema. En primer lugar, debemos partir de un análisis básico. La policía no puede detener salvo caso de flagrancia. Lo dice básicamente el artículo 10 bis, es decir, que en consonancia con el artículo de la Constitución, solamente vamos a necesitar orden de autoridad competente. Aquí lo dice claramente la generalidad del artículo 10 bis. La policía no puede detener salvo el caso de flagrancia. Luego se empiezan a brindar las excepciones. Y la primera excepción, que es que puede demorarlo en el lugar o llevarlo a la comisaría hasta tanto se constate su identidad, dice esta ley, cuando hubiera sospecha o indicios ciertos respecto a que esta persona podía estar relacionada con un delito. Le agrega, conjuntivamente o no, le agrega la palabra o
por resistencia a ser identificado en la vía pública. Es decir, que si ustedes se van a circular por la ciudad de Rosario, lo que le está queriendo decir básicamente es que lleven el DNI. Luego sí agrega la ley, el artículo 10 bis, agrega que sí debe ser notificado o avisado al Servicio Público de Defensa Penal inmediatamente luego de realizarse las detenciones o las demoras. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros, a raíz de esta reforma a la ley orgánica, empezamos a sistematizar todas las demoras o todas las detenciones que se producían en la ciudad de Rosario. ¿Por qué decimos esto? Porque hasta la reforma nosotros, por lo menos en Rosario, no hemos tenido, o muy contadas excepciones en lo largo de 10 años, aviso del personal policial por personas que han sido demoradas bajo el famoso artículo 10 bis. Sí sucedía en la ciudad de Santa Fe, pero en la ciudad de Rosario no teníamos noticia alguna de que esto, por lo menos, nos avisaran inmediatamente. Esto produjo que en el año 2015 hay una normativa vigente de la Defensoría Provincial dando cuenta de que si sucede alguna cuestión o una demora y la defensa pública se entera, eh, teniendo en cuenta de que hay una práctica de detención sin control judicial y sin orden de autoridad competente, el defensor del turno debería interponer un habeas corpus individual. Eh, a partir del mes de junio empezamos, a través de los defensores de guardias de detenciones, empezamos a tener noticia de que distintas comisarías de Rosario empezaban a avisarnos de que estaban demorando a personas. Durante el mes de julio empezamos una sistematización a raíz de todo lo que estaba sucediendo y nos encontramos con que se habían exponencialmente demorado muchas personas en la vía pública. Hemos hecho un relevamiento casi durante un mes con 1.800 personas que han sido demoradas durante ese transcurso de relevamiento. Y en esa demora nos encontramos cuando empezamos a sistematizar las planillas, sea porque la policía nos informaba al Servicio Público de Defensa, sean porque los defensores concurrían a las comisarías o las distintas inspecciones que habíamos hecho, nos encontrábamos con que había un número bastante preocupante de personas que eran demoradas estando en situación de calle. Hemos hecho un relevamiento alrededor de casi el 30% de las personas que han sido demoradas estaban en situación de calle. Valga decir que también estaban sin el documento nacional de identidad. Pero también nos encontramos con que este colectivo de demoras también eran muchos demorados que habían sido demorados en varias oportunidades. Nos encontramos que había personas que habían sido demoradas en distintas comisarías o en la misma comisaría a raíz de 5 o 6 veces en el transcurso de un mes, estamos hablando. Inclusive tenemos datos relevados de que personas que salieron a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, lo han vuelto a detener por lo mismo. Es más, fue el motivo de un habeas corpus individual en el cual se dijo de alguna forma de que, bueno, era distinto el comando radioético que lo detenía. Pero el hallazgo, el hallazgo fue que muchas personas eran demoradas casi en la misma semana 2 o 3 veces. Eh, También nos hemos encontrado con muchos de ellos eran trabajadores informales, empleados de la construcción y demás, que salían a trabajar y salían sin el documento nacional de identidad. Pero nos encontramos también con un dato significativo y que tiene que ver a la luz de la reforma legislativa, que es demorar a la persona por el solo hecho de no contar con documento nacional de identidad, como requisito autónomo. No en estado de sospecha, no con la posibilidad de estar cometiendo un delito, y valga la redundancia en aclarar que el estado de sospecha no es un estado fundado, porque simplemente nos hemos encontrado con planillas donde se cruza de vereda, responde con evasivas, viene el control policial, se da vuelta y se va, y decimos, cuando llega a la conclusión de concluir
de que no tiene DNI, ¿por qué se lo detiene antes? ¿Por qué se lo demora antes? ¿Cuál es el estado de sospecha o cuál es la preparación de la comisión de un delito? Merodeando por la zona, está mirando un auto, está mirando una vidriera, como bien decía recién Mariano. Sí. Eh, Paralelamente al relevamiento que nosotros teníamos, nos encontramos que casi de casualidad, pero que recientemente en junio de este año, un fallo de Cava que le trajo mal un dolor de cabeza a la jueza porque mediáticamente claro, eh, había tenido un caso similar con los cartoneros de la ciudad de Buenos Aires, donde se los detenía con los carros y se les secuestraba cuchillos que lo utilizaban justamente para, bueno, a raíz de los 101 requisas, declaró la nulidad de todo. Y fue un fallo realmente rico en cuanto a la fundamentación y que nos sirvió mucho a nosotros para que ya estábamos preparando el habeas corpus colectivo, porque interponer 1.800 habeas corpus individuales iba a parecer que o estallaba el sistema en Rosario o moríamos todos nosotros en el intento. Entonces, elegimos una vía colectiva entendiendo de que la cantidad de demoras que se estaban produciendo entendíamos nosotros que era una demoras ilegales o arbitrarias, no solamente por la ilegalidad que entendíamos que conllevaba al análisis del artículo, sino también para el control de convencionalidad. Es decir, no los voy a aburrir con los 4 o 5 fallos que nosotros fundamentamos en el habeas corpus, pero como somos todos juristas acá, los entendemos desde Bulacio hasta recientemente Fernández y Tumbeiro, donde la Corte se ha encargado en cada uno de los fallos de decir que las detenciones arbitrarias provenientes de demora por operación antecedente violan los estándares de convencionalidad de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no hay una orden de autoridad competente para la demora. Y en segundo lugar, tampoco hay un control judicial. No existe el control judicial. Escucha, yo pensé que te escucho. Ah, bien. Bueno, enriquece mal el debate que haya, por supuesto que sí, que haya personal policial, quizás puede ser interesante la visión que tengan ellos respecto bueno, no sé si serán todos de la ciudad de Rosario o de distintos, de Tostado, bueno, para que puedan contar también las experiencias que ellos mismos están realizando respecto de estas demoras. Eh, vale aclarar una cuestión puntual. Cuando nosotros sistematizamos todos estos informes de la gran cantidad de personas que han sido demoradas, nos encontramos con que muchas de ellas no tenían o no provenían de una orden o una captura vigente, de que la fiscalía había ordenado una especie de detención, de que haya sido buscado por determinados motivos, sino que eran todos, o por lo menos el relevamiento que nosotros hemos realizado, eran personas que recuperaban la libertad simplemente porque no tenían el DNI. Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, nos encontrábamos que cuando hacíamos los relevamientos de las actas de procedimiento, encontramos que la justificación que realizaban el personal policial era justamente algo parecido a lo que contaba Mariano y algo parecido que nosotros habíamos relevado. Eh, Estaban observando un auto detenido, eh, respondían con evasivas ante las preguntas del personal policial, daban marcha atrás, volvían sobre sus pasos, aceleraban los pasos, y un montón de personas, como bien le dije anteriormente, eran llevadas solamente por no contar con el DNI. Nadie duda de que la policía no tenga la facultad de exigir en la vía pública la identificación de una persona. Lo que nosotros poníamos
en observancia en el habeas corpus que hemos interpuesto, es que eran sistemáticamente llevadas a las comisarías por el solo hecho de no estar identificados. Pero el artículo le dice otra cosa más, es resistencia a estar identificado, resistencia a identificarse. Entonces ahí tendríamos que analizar a qué llamamos resistencia. Solamente haciendo un análisis legal del artículo, sin perjuicio de lo que dije recién del control de convencionalidad. Porque resistencia a negarse es no querer identificarse, no darle la posibilidad a la policía de poder identificar, pero en todos los actos de procedimiento figura el nombre y apellido. Y figura el DNI si lo recordaba. Entonces, y aquí era una discusión que tuvimos internamente y que lo dijimos también en el marco de una audiencia. Yo, por ejemplo, hincha del club Boca Junior, cada vez que voy a la cancha de Boca, cuando me piden el documento nacional de identidad, no me piden el documento, me piden el número, me lo aparece en un aparato y sale mi cara o la de mi hijo. Entonces, eso es lo que nosotros poníamos en tela de discusión. Ninguna de las personas que hemos relevado de la cantidad de personas demoradas contaba con orden de detención. Es decir, que va de suyo que el grueso número que lo hemos relevado, después Marcelo lo va a hacer más fino respecto en el análisis que hemos hecho, pero a raíz, supongamos que eran entre 70 y 80 o 60 a 80 personas demoradas por día en las distintas comisarías. Con lo cual, invertía la excepción que contempla el artículo 10 bis, porque nosotros tenemos, por lo menos la defensa pública tiene, a raíz de un promedio diario de imputaciones con medidas cautelares en la ciudad de Rosario, a raíz de entre 8 y 10 imputaciones por día. Es decir, personas donde el fiscal ordenó la detención y son llevadas a audiencia para solicitar, no solamente importar, sino para solicitar una medida cautelar. Y nosotros tratábamos, sí, el 90% más de todo eso eran personas que estaban siendo demoradas en la vía pública. Se optó por darle una dimensión colectiva a todo esto, no solamente por entender que el control de las demoras o la detención, no teníamos posibilidad alguna de realizar un control previo porque el juez nunca se enteraba de estas cuestiones. De hecho, muchos del Poder Judicial, durante los 2 primeros meses de surgimiento de estos 10 bis, no estaban enterados de lo que estaba sucediendo en las calles o en la vía pública, si no fuese por 1, 2, 3 habeas corpus individuales que hemos empezado a optar por interponer hasta llegar a la conclusión del litigio estratégico de darle una dimensión colectiva al habeas corpus a raíz de, bueno, de ya mencionado Verbicki, que nos autoriza de alguna forma a colectivizar de alguna forma estos agravamientos de las detenciones. Lo que nosotros mencionábamos no fue algo aislado que se nos ocurrió de plantear un habeas corpus colectivo, sino que en el año 2013 el doctor Caterina, en ese momento juez de instrucción número 3, en una presentación de similares características, hizo lugar al habeas corpus. Si bien no declaró la inconstitucionalidad de la ley, que algo Araceli, muy pretenciosa en el título, anunció como inconstitucional, si bien nosotros en el análisis del control de convencionalidad sostenemos que es inconstitucional las demoras por averiguación de antecedentes y máximo cuando una persona no tiene consigo el documento nacional de identidad, pero trajimos a colación el fallo que en el año 2013 se hace lugar al habeas corpus y donde se ordena en aquel momento al Ministerio de Seguridad que solamente se podrá restringir la libertad cuando hubiera indicios ciertos y sospecha fundada respecto de que una persona puede estar relacionada con un delito, no por el solo hecho de lo que se dijo en aquel momento en el fallo, portación de cara. Porque no vamos a dudar, y no vamos a dar una clase de derecho penal, pero el sistema penal sabemos que es selectivo y sabemos que siempre se van a demorar o a detener lo que en primer momento tienen la posibilidad de realizar eso, que es la policía. Luego seguramente estarán los fiscales que hacen otra contraselectividad, otra selectividad de quién eligen el sistema. Pero lo cierto es que luego nosotros habíamos traído a colación en el habeas corpus 4 fallos fundamentales y que daban cuenta todos contra la República Argentina. El primero de ellos fue el mencionado fallo Bulacio,
donde de alguna forma se ventila o se pone por primera vez ante la Corte Interamericana las demoras o las detenciones por obligación de antecedentes, donde ahí claramente Bulacio da largas cuentas de por qué entendía que las demoras, las racias, las detenciones por obligación de antecedentes violaba la Convención Interamericana de Derechos Humanos respecto de las detenciones que no eran ordenadas por autoridad competente. Luego, un fallo que es Torres Villacura en el año 2011, que también es contra la República Argentina, donde justamente allá aquí se mete de lleno respecto de las demoras por averiguación de antecedentes, los merodeos, el estado de sospecha, responder con evasivas, dando cuenta de también, de alguna forma, de cómo la Corte Interamericana, en ese control de convencionalidad, manda a decir que si Argentina no adecúa la normativa interna legislativa respecto de las demoras por averiguación de antecedentes, no estaría respetado el artículo 2, que es el control de convencionalidad que tiene que hacer el Estado argentino. Cuando digo el Estado argentino, me refiero a todos los Estados argentinos, incluidos los jueces penales. Y por último, quien corona respecto de 10 años después a reforzar estas cuestiones es Fernández Prieto con Tumbeiro, donde ahí claramente se mezclan dos cuestiones. Uno tiene que ver con las detenciones por evaluación de antecedentes y también las requisas sin autorización o sin orden judicial. Y ahí vuelve sobre sus pasos y vuelve a hablar del estado de sospecha, vuelve a hablar del olfato policial y vuelve a hablar del derecho de la no repetición, algo que ya había dicho en su momento Bulacio y donde se le dio al Estado argentino, a raíz de la sentencia de Bulacio, que Argentina debe informar cada tanto, qué está haciendo normativamente o en forma interna respecto de modificar esas pautas legislativas. Y sobre todo en Fernández Prieto también obliga al Estado argentino a capacitar a las fuerzas y al personal policial respecto de estas, vamos a llamarles malas prácticas, pero si bien nadie duda de que son prácticas legales porque están autorizadas, sobre todo en nuestro poder legislativo y por amplia mayoría, como se dio esta reforma, lo cierto es que eso no legitima a que por lo menos las defensas o cualquier persona en particular pueda interponer una acción de habeas corpus tendiente a revertir estas cuestiones. Interpusimos la acción de habeas corpus, se desarrolló la audiencia. Si bien, bueno, ahora Marcelo seguramente hará un poco de hincapié, el fallo aún no está firme, en esto tenemos que decirlo, pero se rechazó la acción de habeas corpus, se rechazó la acción la declaración de inconstitucionalidad de la misma, y sí se dio una serie de recomendaciones al Poder Ejecutivo, más precisamente al Ministerio de Justicia y Seguridad a través del personal policial, para que realice una serie de acciones, una serie de protocolos y una serie de capacitaciones tendientes a revertir esta práctica. Con lo cual, a nosotros nos hace dudar de que las recomendaciones estaría haciendo un poco o estaría haciendo lugar a lo que nosotros manifestamos que estaba sucediendo o que está sucediendo en estos meses, porque las demoras por evaluación antecedente no cesaron, siguen. Nosotros volvemos a hacer un relevamiento respecto de este punto. Motivo por el cual, bueno, lo dejo que continúe Marcelo, pero es básicamente lo que nosotros queríamos observar como una práctica que se estaba dando, no solamente del artículo 10 bis como práctica legal, porque entendíamos de que sí, que igualmente estaba, este artículo es discutible desde el punto de vista judicial, pero también sobre todo sobre el control de convencionalidad, que es muy importante traerlo a colación, porque nosotros volvimos a instalar este tema, pero este tema no es nuevo, este tema lleva muchísimos años y donde tanto a nivel nacional como a nivel internacional ya ha habido fallos de sobra dando cuenta de la inminente, que nosotros lo interpusimos, la inminente amenaza que estaba padeciendo cualquier persona de la ciudad de Rosario bajo estos controles ahora masivos, sistemáticos, que se estaban realizando en la ciudad de Rosario. Bien.
Hay que hacerle acá. Bueno, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a los que están presentes y a los que están por Zoom. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea es contar un poco cómo se construyó el litigio, cómo construimos la base fáctica para discutir colectivamente un habeas corpus de este tipo y contar un poco qué pasó en la audiencia y el resultado que, como dijo Martín, no está firme, está apelado por parte de la defensa. Entonces, bueno, empezamos un poco primero eh, planteándonos el problema, que fue a partir del mes de julio aumentaron exponencialmente la cantidad de demoras por averiguación de identidad. Esto es algo que los defensores empezaron a vivenciar en el teléfono de turno, 50, 60, 70 llamadas por turno para informar de demoras por averiguación de identidad, y ese número viene creciendo y siguió creciendo hasta el día de hoy. Empezó por 60 y después se fueron haciendo arriba de 100 por turno. Entonces, en una discusión sobre litigio estratégico, nos preguntamos primero qué hacíamos. ¿Presentamos un habeas corpus individual, como ya adelantó el defensor regional, o presentamos algo colectivo? Definimos hacer algo colectivo y construir una base fáctica para discutir en esos términos. Lo primero que hicimos fue tomar la información que nosotros teníamos de esas llamadas que recibían los defensores. Voy a traerme un poco la computadora para... Ahí va. Y contar cómo construimos el informe con el cual litigamos en la audiencia. Lo primero que hicimos fue recopilar la información que los defensores de turno tenían. Los defensores iban completando una planilla que consistía en nombre del demorado, hora de aprehensión, hora de liberación, comisaría implicada y fundamentos que la policía relataba telefónicamente de por qué lo habían demorado. Con esta información construimos los primeros datos estadísticos y nos empezamos a dar cuenta que la idea que teníamos confirmaba con estos datos, y era que la mayoría de las personas demoradas eran personas sin hogar. Y que además muchas de estas personas sin hogar eran demoradas en reiteradas oportunidades. Esa fue la base para la presentación del habeas corpus, pero luego de la presentación hubo un decreto pidiendo información al Ministerio de Seguridad y se nos remitieron varios CDs con todas las actas de demora y de libertad de todas estas demoras por averiguación de identidad. La información llegó realmente muy desorganizada y sin ninguna sistematicidad. Tuvimos que acomodar todos esos PDF escaneados, que eran arriba de 4.000, porque había por cada demora un acta de aprehensión y un acta de libertad. Entonces, este informe lo hicimos además con otros integrantes de la Defensoría, con Elisa Finocchietti, Martiniano Gese y Jessica Venturi. Los nombro porque la verdad que fue un trabajo espectacular lo que hicieron. Y entonces empezamos a comparar la información que nosotros teníamos con la información que estaban en las actas para ver si nos faltaban datos, si había información que se había omitido, que no nos habían llamado telefónicamente. Y empezamos a encontrar que la información la podíamos completar con algunos datos que no teníamos, pero que básicamente respondían a la hipótesis inicial que teníamos, que eran la mayoría de las personas detenidas estaban en situación de calle y eran demoradas de manera reiterada. A esto le sumamos las inspecciones en comisarías, que no son las mismas las comisarías donde van las personas demoradas por averiguación de identidad que las personas detenidas en flagrancia. Son distintas comisarías. Entonces empezamos a inspeccionar esos lugares que no solían tener alojadas personas y empezamos a ver con qué nos encontrábamos y entrevistar a las personas que nos encontrábamos cuando llegábamos en calidad de demorada en esos minutos que estábamos ahí en la comisaría. Por lo tanto, con eso construimos un informe con el cual fuimos a la audiencia, y el periodo que analizamos
si bien nosotros teníamos información propia anterior, la información que teníamos que podíamos compatibilizar es la que nos aportó el Ministerio de Seguridad, y entonces restringimos el periodo para tenerlo lo más completo posible entre el 16 de julio y el 14 de agosto. Eso es el periodo que analizamos y que con eso fuimos a la audiencia. Y lo que encontramos, y lo pudimos de alguna forma poner en datos y en cifra, son estos hallazgos. Primero, una gran cantidad de personas en situación de calle siendo demoradas, una gran cantidad de personas siendo demoradas más de una oportunidad en ese periodo de un poquito menos de un mes. La utilización para justificar las demoras de fórmulas vacías o incluso de falta de justificación, nada escrito en el acta. Una selectividad también sobre los trabajadores informales y una rutina de detenciones diarias o de demoras diarias. Todos los días la misma cantidad de demoras. Entonces empezamos a procesar estos datos. El, digamos, 35% aproximadamente de las personas demoradas en este periodo estaban en situación de calle. Una de cada tres estaba en situación de calle. Este dato ya es en sí mismo impactante, pero si uno lo pone además en contexto de cuál es el porcentaje de personas en situación de calle en la provincia de Santa Fe. Digamos, ¿cuál es ese porcentaje? El INDEC, fuimos al INDEC a ver qué dice, cuántas personas en situación de calle hay en la provincia, de acuerdo al censo 2022, creo que es el último dato que tenemos, es menos del 1%. Por lo tanto, si la actividad policial fuera representativa de lo que implica la cantidad de personas en situación de calle en la provincia, este número tendría que ser menor al 1%, lo cual nos da un indicio de que es una herramienta que está siendo utilizada de manera selectiva y arbitraria, discriminatoria. Por otro lado, ¿cuántas personas eran de ese total habían sido demoradas más de una vez? Y arriba del 20%, es decir, una de cada 5, era demorada más de una vez, lo cual a su vez era otro indicador de este proceso de selectividad y discriminación, porque uno puede pensar que necesita a lo mejor identificar a una persona, pero basta que lo haga una vez para saber quién es. O sea, si lo hace de nuevo, hay un proceso, o al menos hay una falencia clara de que esa actividad no cumplió con su fin. Tercero, encontramos la utilización para justificar la demora de fórmulas vacías. Lo llamamos de esa manera porque así los caracteriza también la Corte Interamericana, como algo que no puede suceder, ¿no? Entonces, buscamos qué es lo que ponía la policía en las actas. Y se lleva, digamos, prácticamente arriba del 40% no tiene DNI. Es decir, la justificación para las demoras, cuando había, era que no tiene DNI. Lo segundo, respuesta evasiva. Solo eso. No una explicación de qué implicó esa respuesta evasiva. Por lo tanto, lo único que sabemos es respuesta evasiva. Y tercero, y también preocupante, no había datos, no había fundamentación. Entonces, si uno se ponía a hilar fino, se daba cuenta que prácticamente el 90% de los casos o no había tenido DNI, o se había usado la fórmula respuesta evasiva, o directamente no se habían ni molestado en completar el acta, con cuál había sido el fundamento de la demora. Esta utilización de fórmula vacía llegaba hasta el punto que en algunas actas, las actas estaban preimpresas, como una especie de formulario, donde lo único que había que completar era el nombre. Y nos dábamos cuenta que estaban preimpresas porque el nombre estaba completado con lapicera, como se puede ver arriba, pero el resto del acta ya venía previendo, ¿no? Ganando tiempo. Responde con evasivas y otra de las partes del acta, un poquito más arriba, ya adivinaba que no tenía DNI, ¿no? O tiene un formulario para cada situación. El rosa es para, por ejemplo, ¿no? El 003, el formulario 3 es para no tiene DNI y así, ¿no es cierto? Bueno, la situación es que nos parecía tan patente y tan notorio que
esto era una utilización de una fórmula vacía, que empezamos a ver en cuántas actas aparecía esto. Nos encontramos con que en una comisaría todas las actas eran así. En la comisaría 22 de Pérez todas las demoras, todas estaban completadas con este formulario. El siguiente de los puntos, perdón, voy un poco rápido para después que nos quede tiempo para hablar sobre el fallo, pero que quiero pasar un poco rápido algunas cosas que ya se discutieron y de última después lo conversamos al final. Nos encontramos en las comisarías con personas que nos decían, estaba yendo a trabajar, está viniendo mi patrón, me trajo el DNI, mi mujer, pero ahora todavía no me dan la libertad. Y era una situación muy angustiante de estas personas que perdían el día de trabajo, no sabían cómo lograr que nosotros le habilitemos la libertad de una manera rápida y nosotros realmente tampoco podíamos hacer mucho porque el trámite es bastante engorroso, porque tienen que ir a la unidad regional a que le tomen las huellas y volver a traerlo a la comisaría y ejecutar la libertad en la comisaría en la cual ingresó. Entonces, hasta que haya un móvil disponible que lo lleve a la unidad regional, le tomen las huellas, lo vuelvan a la comisaría, el proceso se hacía bastante engorroso realmente los policías se empezaban a preocupar para cumplir con las horas, para poder cumplir con las horas. Sí. Perdón, perdón, ahí no se- Perdón, ahí me surge algo que también hoy cuando hablaban Mariano, Martín, surgió también, que es la utilización de la tecnología. Pues yo creo recordar, o nos mintieron, que presentaron algunos patrulleros, tipo, no sé, nave espacial, que tenían un sistema donde vos ponías el dedo, no quiero ser CSI, pero eh, podían identificarte a través de una pantalla con la que viene incorporada en el patrullero y demás. Digo, ¿no hay alguna posibilidad, algún sistema, digo, que las comisarías tengan? Digo, nosotros trabajamos en el servicio público, el Ministerio Público tiene sus sistemas de trabajo, los abogados tenemos el CIFE en casa. Eh, ¿Algún sistema que puedan tener las comisarías para paso a la huella y podamos identificar si el problema es la falta de DNI o el físico del DNI? Perdón. Bueno, voy a spoilear un poco la resolución judicial, pero el magistrado entre sus recomendaciones, una es compren tecnología. Pero en el marco de la audiencia fue de alguna forma elocuente cómo los comisarios transmitían que cuando le traían por cuarta vez a la misma persona, directamente ellos, para ahorrar el gasto de un patrullero hasta la unidad regional, directamente el comisario tomaba la decisión administrativa de no volver a identificarlo y lo escribía en el acta. Decía, este no lo identifico porque ya lo identificamos ayer. Y directamente lo liberaba más rápido. Pero es para las personas que eran demoradas de manera más de una vez, no para el resto. Pero hoy en día la práctica es, digamos, analógica. Entonces, bueno, acá en los casos testigos que nosotros, estos son entrevistas de personas en comisaría, eh, de alguna manera nos graficaban esta situación de personas que iban a trabajar porque no llevaban el DNI, los paraban y los demoraban. Me voy a detener en uno solamente porque es un poco tragicómico, que estaba yendo a buscar el DNI a Oca, digamos. Entonces, no tenía el DNI, tenía el papelito que lo estaba yendo a retirar y bueno, nos generó una especie de sensación de angustia de un libro de Kafka, ¿no es cierto? De la persona que va a retirar su DNI y lo detienen porque no tiene el DNI y entonces termina diciendo, perdí el papel ahora. Entonces tiene que volver todo de nuevo. Entonces, bueno, realmente entre la angustia y la risa elegimos esta cita porque nos pareció paradigmática. Y luego otro dato que nos pareció interesante es la cantidad de moras diarias, porque, digamos, no pudimos hacerlo, como los datos estaban tan asistematizados y nos llegaba por comisaría la bandada de PDFs, entonces era difícil ordenarlos por fecha porque nos venían 1000 de la comisaría segunda y eran todas fotos. Entonces era un trabajo muy engorroso ordenarlos. Y entonces elegimos una semana para tratar de meter en esa semana a ver cuántas demoras por día hacían todas las comisarías. Dicho sea de paso, 2 comisarías nunca mandaron la información, así que tampoco es del todo completa, pero lo que nos
esto nos mostraba, o al menos nos parecía revelador, previo a la audiencia, es que haya siempre una cantidad parecida de demoras es más bien una justificación de que no hay una fundamentación en las demoras, sino más bien una decisión de realizar una cantidad de demoras por día, o de alguna manera, como se lo conoce comúnmente, hacer número, ¿no? Tener que, sí, O hay más demoras que que no se dicen y se estandariza en una cantidad. nosotros informalmente en las entrevistas, cuando vamos a la comisaría, el comisario a veces, en algunas comisarías, no quiere tener la gente en la comisaría por 10 bis, le parece a veces un trámite innecesario, engorroso, hasta incluso lo reconocen en la audiencia. Si puedo y ya sé que lo detuvimos antes, lo libero, no hago todo el trámite. Y también nos reconocían que lo que pasa es que no podemos hacer otra cosa porque nos exigen a cumplir con un cierto número. Y esto nosotros lo podemos corroborar en que siempre es la misma cantidad de números. Entonces, nos llama la atención, digamos, todos los días la misma cantidad de personas sospechosas te encontrás por la calle. Digamos, es un poco anti-intuitiva esa respuesta, ¿no es cierto? Nos parece más lógica una respuesta de que, bueno, cada guardia o cada cuadrilla tiene que cumplir con determinados objetivos y en base a eso se los mide, por lo tanto lo cumplen. Y si no consiguen a nadie que detener con características sospechosas, será porque no tiene DNI o será que no pone nada en el acta, como en algunos casos. Y por último, el último dato que nos pareció interesante, que después esto un poco se contrapuso en audiencia, es que de las 4.000 actas que nosotros analizamos, el 100% de las personas demoradas no tenía requerimientos judiciales pendientes. Es decir, no generó una captura activa o descubrir a un prófugo, para decirlo coloquialmente. Lo cual nos parecía también un elemento interesante para medir para qué sirve, ¿no? Cuál es el objetivo de la política de demorar a 100 personas por día. Esto fue un poco contradicho, mejor dicho, en la audiencia, porque ellos dicen, claro, nosotros informamos solamente de las comisarías que se dedican a demoras, pero cuando hay una captura van a las otras comisarías y esas no informamos. Entonces, hay un montón de capturas, pero bueno, el dato no lo llevaron. En concreto, dentro de lo que es el litigio estricto, dentro de lo que pasó en la audiencia, el dato es este, que es el con la información que ellos aportaron, que el Ministerio de Seguridad aportó, y el otro dato es un dato, digamos, de la buena voluntad, sí, hay un montón de personas que detenemos gracias a esto, pero bueno, no sabemos ni cuántos, digamos, ni cómo se construyó ese dato al cual arribaron, ¿no es cierto? Pero bueno, tengo que decir que este dato podría no ser tan exacto. Yo digo cómo lo construí. Todas las actas que vi, no hay ninguno que haya tenido captura. ¿Qué pasó con estos datos o cómo fueron valorados en la resolución? El magistrado hace tres cosas. Primero, rechaza la inconstitucionalidad, un poco ya lo adelantó Martín. Segundo, rechaza el habeas corpus, que básicamente lo que pedíamos es la ilegalidad de todas estas demoras por no cumplir con la letra del artículo 10 bis. Hay dos cuestiones esenciales que no cumplen: la excepcionalidad que requiere el 10 bis, también lo adelantó Martín, hay 90 demoras por día y 10 detenciones por flagrancia. Si el artículo dice que la policía solamente puede detener en flagrancia y excepcionalmente puede aplicar el artículo 10 bis, los números están invertidos. Digamos, no dan. Entonces, por un lado no están cumpliendo con esa parte de la ley, pero tampoco están cumpliendo con los requisitos que le pone para aplicarlo de manera excepcional, que eran hacerlo en caso de sospecha. Como vimos, la gran mayoría, los tres principales motivos eran evasiva, no tener DNI o directamente no poner ningún motivo. Entonces, tampoco están dando cuenta de cuál era el motivo de sospecha que funda la utilización excepcional del artículo 10 bis. Y tampoco
se cumplía con el otro requisito, que es la negativa a identificarse, o la resistencia, dice el artículo, a identificarse. ¿Por qué? Porque en todas las actas estaba el nombre del DNI del demorado. Entonces, ¿cómo lo sabían? Si se negó a identificarse. Están en el acta de aprehensión, no en el acta de libertad que pongamos que lo hubieran corroborado tomándole las huellas. Entonces, por eso pedíamos la ilegalidad en la aplicación de esa manera del artículo 10 bis. Y lo tercero que resolvió el juez es realizar recomendaciones al Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Seguridad, que, como también adelantó Martín, un poco se condicen con lo que nosotros encontramos, ¿no? Para cada hallazgo, una recomendación. Y eso también me gustaba pasarlo, porque cada recomendación de alguna manera reconoce en parte lo que nosotros fuimos a presentar. Primero, lo que le dice el juez es: tienen que dictar protocolos a fin de unificar las prácticas de la... Creo que salió cortado ahí o tapa. De la facultad de otorgar al personal policial en la normativa analizada, fundamentalmente que las actas sean completas, legibles y circunstanciadas. Es decir, reconoce que las actas no estaban siendo bien completadas y que no se estaba aplicando de manera adecuada la normativa. Entonces, primera recomendación, se condice con lo que nosotros le estábamos diciendo que estaba pasando. Segundo, efectuar capacitación permanente al personal a su cargo. Estaba diciendo, la policía no está aplicando bien, o eso al menos lo que nosotros nos permite leer entre líneas. Si recomienda esto es porque evidentemente nota que la policía no está aplicando bien el artículo 10 bis, capacítenlo para que lo aplique bien. Reconocimiento de la falta de justificación de las demoras y la utilización de fórmulas vacías. Así no se puede seguir aplicando, se los recomiendo. Se evalúe la implementación de tecnología, esta ya la mencionamos antes cuando hablamos de las demoras reiteradas. Que permita la identificación en el lugar y la innecesariedad de trasladarlo a la comisaría. También un reconocimiento de la reiteración innecesaria de demoras por averiguación de identidad. Implementar una base de datos de toda la información relacionada al artículo 10 bis. Esto también, reconocimiento de que había una reiteración en las demoras. Digamos, si tenemos una base de datos, podemos consultar si a una persona ya la demoraron o no en el último tiempo y evitar detener de manera reiterada a una misma persona. Y por último, vinculada a la situación de los trabajadores informales y de las personas en situación de calle, les dice: articulen con la municipalidad para asistir a las personas en situación de calle y para documentar a los que están sin documentos. Y de alguna manera, para cada una de las cuestiones que nosotros planteábamos, nos da un reconocimiento a partir de una recomendación. Y la fundamentación para el rechazo también me parece trascendente. Por una parte, para la inconstitucionalidad, niega que un habeas corpus preventivo sea una vía idónea, porque el argumento es que eso generaría un doble estándar. Para algunas personas de la provincia de Santa Fe, no se las podría demorar por el artículo 10 bis, y a otras personas de la provincia de Santa Fe sí se las podría demorar. Nosotros un poco no coincidimos con eso porque es parte del control de constitucionalidad difuso. Siempre pasa en todo caso, y va a pasar y va a seguir pasando, cada vez que se declara inconstitucionalidad es solo para ese caso y solo para los que caen dentro de ese litigio. Por otro lado, la justificación es una justificación fundada en la necesidad de prevención del delito a partir de la patrulla policial y de la identificación policial. Para nosotros tampoco es un argumento que nos convence. Digamos, la prevención del delito siempre tiene que estar dentro de la ley, y incluso si pensáramos, no lo pensamos, pero aún si pensáramos que el artículo 10 fuera constitucional y convencional, que repito, no lo creo, pero pongamos que lo fuera, igualmente tienen que cumplir lo que dice el artículo 10 bis. Tienen que cumplir con que sea algo excepcional y tiene que cumplir con que se den las circunstancias de sospecha y de negativa identificación que el artículo plantea. Entonces, no tiene relación, me parece, la posibilidad de la policía de prevenir el delito con
la posibilidad de incumplir o de tomarse determinada licencia con la aplicación de la ley. Entonces también me parece un argumento. Marcelo, ¿y Sí, qué plazo dio el juez a estos organismos? me guardo esa para el final, porque como es una recomendación, no hay plazo. Es como, Perdón. La intervención iba a ser más o menos similar, no preguntarte qué plazo le dio el magistrado, pero bueno, comentaron ustedes que no está firme porque apelaron. Pero estaría interesante que estas recomendaciones se digan, primero, cómo la van a materializar, cuál va a ser el control para ver si fehacientemente se están cumpliendo o se están llevando a cabo esas recomendaciones, si desde el Ministerio de Justicia y Seguridad tienen que informar, no sé, mensualmente, o sea, porque no quede en la nebulosa como una recomendación, sino que realmente y fehacientemente se pueda llevar a la práctica. Eso sería mucho mejor, digo, ¿no? sin duda, nosotros vamos a insistir con las mismas peticiones que llegamos en primera instancia, pero obviamente también agregamos una nueva situación a discutir, es que la recomendación es un poco contradictorio. La recomendación como resolución judicial de un habeas corpus, porque entendemos, o había motivos para dar lugar al habeas corpus, por lo tanto, tendría que haber hecho lugar al habeas corpus y ordenar que cesen las demoras por estos motivos, o sin motivo, mejor dicho, y cesen este tipo de prácticas, o no tendría que haber hecho lugar al habeas corpus y punto. La recomendación nos parece como es una situación intermedia que no calza con la figura del habeas corpus. Entonces, eh, es otro argumento por lo que... No, si no el Zoom es re feo, porque Ah, no se bueno, escucha. no, yo lo pensaba en términos, te escuchaba Marce y me acordaba del caso Juan, de la cautelar de la Corte, de la Comisión Interamericana del pibe ese que había entrado y salido 48 veces la 18. Es un review en prácticas. Mientras te escuchaba también pensaba en si esos formularios no van de la mano de una resolución que dictó el Ministerio de Seguridad cuando eh, les anotició al personal policial la implementación del 10 bis más allá de la reforma. Porque claramente, bueno, yo no tengo la resolución, pero sí tomé conocimiento que había una resolución y no me sorprendería que el estandarizamiento de eso allanara algunas cuestiones de la práctica también del personal policial de dejar como a resguardo algunas cuestiones formales. Pero sí me parece, conociendo los habeas corpus, las resoluciones jurisdiccionales, los habeas corpus colectivos correctivos, que ha sido una pseudo salida elegante en términos de que por lo general vamos a mesas de diálogos, de discusión, y entonces acá fue un ni de decir, bueno, no te lo abro formalmente por una cuestión de un planteo inconstitucional que en realidad que creo que no, pero sí en función de Berbisky, atento a, en lugar de conformar una mesa de diálogo para ocasión las salidas alternativas que hemos tenido a lo largo de los años en este tipo de planteos, desde el Ejecutivo que opone Berbinsky, pero para decir esto es un límite jurisdiccional, o sea, el Ejecutivo hace lo que cree que hace en el marco de su facultad y el Poder Judicial no me puede venir a decir a mí cómo ordenar mi política pública o cómo decirle a la policía que documente determinadas cuestiones. Me parece que es por ahí, digo, que eso, que fue una salida jurisdiccional elegante en términos de no correrle el ojo al problema, pero sí agendar algunas cuestiones que están generando un retroceso en términos de garantías constitucionales. Esto es así, en la práctica es así. Yo respondo rápido la primera parte sobre la instrucción. No la mencionaron en la audiencia, no sabemos si existía o no, y incluso eh, manifestaron como que no había una instrucción de ese tipo, que si había, era una mala praxis de los policías que lo habían hecho para ahorrar tiempo. Bueno, me pareció muy bueno lo que compartieron, me pareció muy buena la exposición y quería sumar un dato desde la experiencia viva también de la defensa pública. Los trabajadores y trabajadoras sociales, al menos en los casos que yo he intervenido, han realizado más de una oportunidad y por esto lo quiero compartir y colectivizar porque es algo muy delicado y está vinculado con unos puntos de las recomendaciones que hizo el tribunal.
desgraciadamente, lamentablemente, y muchos mente, la provincia de Santa Fe en estos momentos y la municipalidad no tienen respuesta para poder recibir, alojar a personas que se encuentran homeless o sin hogar. Esto lo digo porque nosotros hemos en caso de varones y en caso de mujeres, personas que no tienen hogar, que están expuestas a estas detenciones del 10 bis permanentes y esta recomendación es una recomendación totalmente ajena a la realidad, porque esto no es un relevamiento que haga yo como defensora pública, claramente no, pero sí lo han hecho compañeros y compañeras trabajadores sociales en más de una oportunidad y en distintos casos, en personas que no están por hechos violentos, por supuesto que están privadas de su libertad, pero buscando salidas alternativas, trabajando medidas, personas con la libertad en riesgo porque están con alternativas a la prisión preventiva, reforzando el tema del domicilio porque el arraigo es súper importante para el tribunal para tener una libertad o para mantenerla, y sin embargo, digo esto porque para mí es muy fuerte que tener un informe de un trabajador social con 15 instituciones consultadas, 15. Y ninguna de estas instituciones, a través de sus directores o representantes, puede dar respuesta afirmativa, incluso si no puede ser en ese momento, bueno, una plaza para dentro de 15 días, no hay. Y esto me parece que es muy importante que se haga público y se conozca, nada más. Gracias. Sí, y te aporto otro dato, Martina, que, bueno, está en el habeas corpus. Existe una ley nacional, que es la 27.654, que habla de las personas en situación de calle o familias sin techo. Y ahí hay dos artículos que nosotros los citamos, pero muy paradigmáticos. Uno es que obliga al personal policial a evitar el uso coercitivo de la fuerza a personas en situación de calle. Y segundo, es cuando se encuentra alguna persona en situación de calle, el Estado tiene que, justamente, que una de las recomendaciones que dio el juez, es tramitarle el DNI, porque si no vamos a caer mucho en la rueda hay personas que hemos relevado entre 8 o 10 detenciones respecto de eso. Y quiero decir una frase que a mí me quedó muy grabada. Tuvimos la oportunidad de que declarara como testigo experto Gustavo Palmieri en el habeas corpus, que es integra el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura. Y él trae una frase, una colación que la hemos anotado, que dice que nunca una conducta lícita puede devenir en un estado de sospecha policial. ¿Qué quiso decir? Nunca una persona que transita por la vía pública en Rosario sin documento nacional de identidad puede ameritarse un estado de sospecha y demora por lo menos por 6 horas en cualquier comisaría de la ciudad de Rosario. Con lo cual es un motivo también a tener en cuenta porque no obliga a las personas, si bien es un estado de identificación y demás, no tenemos una obligación legal de concurrir sí o sí a cualquier lugar con el documento nacional de identidad. Y hoy en día esto, al menos en la ciudad de Rosario, es preocupante respecto de que son las mayorías de las personas demoradas en las distintas comisarías. ¿Puedo hacer una consulta? Ah, perdón. No, hago una pregunta nada más, porque perdón, capaz que yo no lo escuché o con esto del Zoom, que yo no me terminó de quedar claro. El juego, la jueza que resolvió, hizo toda esa serie de recomendaciones. ¿Cuándo fue este fallo? Hace 2 semanas más o menos. Bien, pasó más o menos un mes. ¿Y tuvieron alguna noticia de estas recomendaciones? O sea, ¿de qué hizo el Poder Ejecutivo con estas recomendaciones? No- Nosotros estamos relevando qué pasó después y estamos haciendo el mismo trabajo con el post sentencia. Pero todavía no tengo los datos procesados, por lo tanto no puedo decir con certeza si se mantienen o se modificaron y se están cumpliendo o no las recomendaciones. Igual no está. El- Está de turno. Claro, numéricamente se mantiene. Lo que no todavía no sabemos es las recomendaciones pueden a lo mejor ser cumplidas parcialmente si dicen estamos tramitando una máquina para poner en cada patrullero y hacerlo, digamos, y eso es un expediente número tal y tal, y a lo mejor eso acredita un cumplimiento parcial de las recomendaciones, pero la verdad no lo tenemos todavía relevado al 100%. Bueno, y lo cierto de ella, te dijo Candela, es que la sentencia no se encuentra firme, con lo cual la semana que viene o la otra tenemos la audiencia en la Cámara de Apelación, donde el juez ahí puede
o confirmar todo o hacer lugar parcialmente. Sabemos que puede llegar a pasar en la audiencia de la Cámara de Apelación, motivo por el cual luego de la audiencia de Cámara vamos a estar, quizás el Ministerio de Seguridad también va con algún dato más certero respecto de las propias recomendaciones del juez de primera instancia, por más que no se encuentre firme. No sabemos qué va a ocurrir. No, yo tenía una pregunta que más allá de lo injustificado de toda la situación de lo que ya pasa y saben que ya hemos hecho algunos líos porque me ha pasado intervenir en una situación concreta con unos chicos cartoneros de la comunidad COM que Lo recuerdo. lo recordaste, un lío bárbaro. No fue por mi culpa, digo yo. No, pregunta porque he tomado conocimiento por parte de personas integrantes de la Fiscalía que están muy interesados en el fichaje de cualquier persona. ¿Qué me refiero con esto? Se produce un allanamiento en un domicilio por la sospecha de un delito, más allá de que después la persona quede desvinculada a la causa, les interesa puntualmente el fichaje porque la provincia de Santa Fe tendría un inconveniente en la poder identificar personas NN, digamos, dentro de la comisión de delitos cuando tienen una huella dactilar, porque si la persona no está fichada, no tienen forma de cotejar la huella. Yo pregunto si esto se deslizó en la audiencia porque teniendo este conocimiento me pongo a pensar, bueno, la utilización del 10 bis para generar una base de datos muy amplia de las personas a los fines de identificar porque no hay a lo mejor un convenio con RENAPER o con alguna otra institución o con el mismo RNR, digo, que nos pueda facilitar, che, encuentro una huella, la cotejo con un sistema nacional y no generar un inconveniente en la persona donde ahora con el 10 bis vos le generás la prontuarial, pero tiene que quedó detenida por tal motivo. Cuando la persona va a pedir el certificado de buena conducta de la policía de Santa Fe, que para algunas cosas te lo piden, te sale esa ficha e incluso te sale que saliste a lo mejor en una causa por un homicidio, un robo o otro tipo de delitos, pero vos no estás más vinculado en esa causa. Y ahora no te quieren realizar lo que se llamaba los de fichaje que no se le solicitaba al MPA. No, yo te cuento un poquito la historia de lo que vos planteás. Yo creo que acá hay muchas cuestiones que son trascendentes y no las tenemos que dejar pasar. Yo voy primero a lo principal. El habeas corpus que presentó el Servicio Público de Defensa. Uno puede estar de acuerdo o no en la inconstitucionalidad o en si las prácticas eran totalmente ajustadas a lo que marca la norma legal. Pero hay algo que hay que resaltar, que no estamos acostumbrados. Esto se hizo en base a datos ciertos y previamente auditados y documentados. Acá no estamos discutiendo el artículo 10. Por eso yo le decía al doctor Nardoni que no fue la convocatoria, sino las implicancias de la aplicación del artículo 10. Es decir, estamos planteando lo que está ocurriendo a partir de la aplicación del artículo 10. Somos abogados, siempre tenemos la tendencia a quedarnos con las normas, vamos a discutir. No, no, no. Acá, gracias a la Defensoría y al trabajo que hizo, lo que estamos haciendo es plantear cuestiones que surgen de la realidad. Es decir, tenemos 4.000 eran 4.000 personas que fueron demoradas y después dejadas en libertad y que hoy sí preguntan, ¿para qué te demoraron? Te dicen, para joderme la vida. Es decir, no hay ningún motivo. Pero por otro lado, tenemos un montón de policías que estuvieron abocados a el traslado de esas personas y por otro lado tenemos un montón de comisarías que estuvieron abocadas al alojamiento de esas personas y a realizar toda una serie de trámites burocráticos. Es decir, no advertimos con esta forma de aplicar dónde está la ventaja para alguien. Y sí advertimos de que hay un montón, o ha advertido la Defensoría, y que es lo que lleva ante un juez, hay un montón de consecuencias, algunas de las cuales afectan derechos claramente protegidos, que debería proteger la Constitución y los tratados internacionales, como es la libertad ambulatoria. ¿Eh? Entonces, eso es lo primero que quiero resaltar. No estamos hablando del artículo 10. Acá estamos hablando de lo que está pasando hoy en la ciudad de Rosario a partir de la aplicación del artículo 10. Eso me parecía. Lo otro, vamos un poquito a la historia. Tradicionalmente la identificación se hacía, bueno, primero la hacían las parroquias, pero después se hacía a nivel provincial. Entonces uno tenía que tramitar una cédula de identificación provincial, lo cual generaba que te abriesen un prontuario. Los que somos más viejos tenemos prontuario porque nos dieron la cédula en su momento.
Pero después, si uno no tenía prontuario y quedaba involucrado en la comisión de un delito, se abría el prontuario, porque el prontuario incluía una planicita en donde ordenadamente se iban anotando todas las comunicaciones o vinculaciones de esa persona con alguna causa penal. Muchas veces se hacía de forma desordenada, quedaban medio perdidos. Había dos oficinas que funcionaban, no me acuerdo con qué mecanismo, hay muchos policías que se lo deben saber, que era Oficina 10, Índice General. Entonces, cuando se pedía el prontuario, que era lo que rápidamente surgía de una persona, uno tenía que esperar que las dos oficinas se interrelacionen, una para encontrar si había prontuario y la otra para traer el prontuario. La planilla prontuarial. Bien. Eso era antes, hasta que salió una ley que es un poquito viejo, que es la 17671, que es la que creó el DNI, que tiene por objeto hacer un relevamiento de todo el potencial humano de todo el país. Entonces, a partir de allí hay una base de información que es nacional. ¿La base existe? Existe. ¿La base está tecnológicamente avanzada? Sí. Al salir del país, te para migraciones, te dice ponga el dedo, ya sé, existe. Existe esa tecnología y existe con una base de datos a nivel nacional. Es decir, eso es posible tecnológicamente. ¿Es posible en la realidad? No lo sabemos, porque no estamos en este momento a nivel presupuestario en la provincia de Santa Fe, en un momento donde todos los presupuestos dicen que tienen problemas para saber cuál es el costo y cómo se puede implementar. Ahora, ¿eso qué permitiría? Eso permite acceder a toda la información de esa persona que obra registrada en un registro centralizado, ¿eh? Que ahora en algunos entes se está haciendo cada vez más perfeccionado y se denomina biométrico, ¿eh? Entonces, por eso está incorporada la cara, puede identificarse la cara, o sea, la tecnología nos pasa por arriba, para saber quién es una persona, para poder saber qué correspondencia hay entre esta persona y la eh, identidad nominal de esa persona, poder acceder a su historia. Tecnológicamente se puede hacer. Ahora, ¿qué sucede o qué advierto yo que pasa? Puedo estar equivocado en cuanto a la discusión sobre la norma. Hay un conflicto ideológico. ¿Por qué? Cuando se propone un análisis desde las normas constitucionales y convencionales, se está haciendo la siguiente pregunta: ¿por qué lo vas a demorar? Decime por qué lo vas a demorar. Pero cuando se propone ampliar las facultades policiales para tratar de realizar acciones cuya finalidad y objetivo final sea disminuir la cantidad de delitos, la pregunta es, ¿para qué doy esas facultades? Entonces yo no puedo confrontar un por qué con un para qué, porque van a ser siempre dos lineamientos paralelos y diferentes, ¿eh? Entonces ahí es donde hay que empezar a trabajar en cuanto a los límites que el por qué le debe poner o le puede poner al para qué. Y eso va a tener que ver con cuáles son los motivos que habilitan, en este caso particular, legalmente, por lo menos la ley lo dice, a una autoridad concreta frente a una situación determinada, seleccionar a quien demora. Porque el dato que no está revelado por la Defensoría, ¿sabe cuál es? ¿Cuáles fueron todas las otras personas que pasaban por la vereda en ese momento y no fueron seleccionadas? Ese es el tema, que ahí está la selección. Es decir, estaba solo. Si llega la policía a la isla de Robinson Crusoe, bueno, vamos a discutir si había motivo, no, que esto y el otro, porque estaba solo, pero no. O sea, cuando vos me decís 4.000 casos es un montón, pero Rosario tiene 1.100.000 habitantes, ¿eh? Entonces, hay un procedimiento de selección. El procedimiento de selección implica darle facultades a alguien para que seleccione, ponerle pautas claras y después explicarle que lo justifique. Y a veces se lo pueden justificar racionalmente, no tengo ninguna duda, a veces no, pero el funcionamiento tiene que estar así. Y es para que se identifique o para acceder a los antecedentes. Porque la exhibición meramente del documento físico no permite que nadie sepa cuáles son mis antecedentes, sino mi identidad nominal. Es más, si no hay un cotejo tecnológicamente avanzado, ni siquiera te da garantía de que haya correspondencia, entre quien dice el documento y quien te lo exhibe, ¿eh? Hay una cierta semejanza. O sea, es nada más que para saber, pedir que uno exhiba el documento, como bien dijo Ricardi, en el 75 tenía sentido, para saber usted quién es.
La pregunta, yo soy Juan Pérez. Acredítame, lo tengo el documento. Ah, bueno, está bien. Hoy, incluso tecnológicamente, no nos, no nos dice nada y el documento no cuenta la historia. Por eso el hecho de exhibir el documento no era suficiente para que no haya detención en la averiguación de antecedentes. Y por eso la ley, también la vieja, lo que exigía era la existencia de algunos otros motivos que justifiquen, para, yo quiero saber quién sos vos, pero quiero meterme en tu historia. Antecedentes es eso, lo que ocurrió antes. Antecedentes es avanzar sobre la historia. Todo esto tiene que ver con un concepto que empezó hace mucho tiempo a poner en crisis el derecho penal liberal. Porque los que enseñan, acá tenemos varios profesores que enseñan derecho penal, siguen diciéndole a los alumnos que el derecho penal toma una conducta y la prohíbe. Eso era así, eso era así, hasta que llegó la tentativa, porque ya no es la conducta prohibida, sino fuimos un poquito más allá y dijimos cuando está empezando, porque no se consumó lo que yo dije, ya va. Y eso es así cuando empezaron los tipos penales anticipatorias, la tenencia. La tenencia de arma, ¿por qué? Y no vamos a esperar que robe. Entonces lo paraban, y esa es la razón de ser. No vamos a esperar que ataque una unidad militar, no vamos a esperar que robe, no vamos- sino que directamente cuando tiene y no lo autorizamos para tener, está incontrolado y controlamos un delito. Es todo un avance del derecho penal que está justificado, ¿por qué? Por el para qué. Porque cuanto más avanzo preventivamente, se llega a la conclusión de que más disminuyo la posibilidad de que se cometan los delitos, que todo lo que se busca es tratar de que haya la menor cantidad de delitos. Pero por otro lado, ¿con qué se confronta? Como dice la Defensoría, ¿pero por qué? Porque ese demorado, si lo tenemos que llamar de una manera, desde mi óptica uno dice, pucha, ¿cómo los podemos llamar? Es un costo. Es el costo, ese demorado, él paga el costo para que la sociedad esté un poquito más tranquila. A alguno le toca ser presidente de mesa en las elecciones, entonces esa demora en los 4.000 que entraron y salieron es como una carga pública. Te llevamos porque de esta manera hay más presencia policial, hay más actividad, hay más actitud preventiva y se disminuye la cantidad de delitos. Bueno, eh, yo no voy a emitir una conclusión ni nada porque no, nunca fue el objeto de este instituto. Voy a decir, señores, tenemos el placer de que hemos realizado toda esta reunión a partir de datos ciertos y dónde están los de litigación controlados en audiencia, porque los llevaron a una audiencia y estaba la contraparte y controló los datos. O sea, no son datos cualquiera, son datos litigados los que nos trae la Defensoría. Entonces, discutimos a partir de datos ciertos. Eso es todo un privilegio, siempre discutimos las leyes nada más. Advertimos de que hay dos posiciones, que las dos posiciones son ideológicamente válidas y que la idea es tratar de ver cuáles son los límites que pueden articular de la mejor manera. ¿eh? Y que esto va a dar como consecuencia, como siempre, una consecuencia de que va a haber de alguna manera un costo social. Yo tengo amigos que me dicen, a mí no me molesta que me paren en cualquier lado y me digan que abra el baúl del auto. ¿eh? Y nosotros enseñamos que si no tienen motivo, vos le podés decir, yo no quiero que me lo abran y tenés derecho. Bueno, ¿cuál es el límite? ¿Y hasta dónde, si me dice no quiero, me lo pueden abrir coactivamente? ¿Sí? Esa es la realidad que nos toca vivir, estas son las normas y estos son los problemas, ¿no? Que más a ustedes, que nosotros somos más viejos, les va a tocar enfrentar. Leo, si les parece los comentarios del Zoom, no sé si son preguntas o comentarios y también invitamos a las y los participantes del Zoom que si quieren hacer uso de la palabra pueden abrir sus micrófonos. Pues por ahí desde acá no vemos los mensajes, no vemos todos los mensajes y está bueno lo que se genera en el chat. Voy un poquito para atrás. Esperen. Allá, que también desde el celular es medio complicado. Bueno, una de las preguntas era qué respuesta dio el Ministerio de Seguridad. Entiendo que justo coincidió con un comentario que hice y ya nos contestaron que no está firme el fallo y vamos a ver qué pasa en la audiencia de apelación. Eh, Otra persona acá en el chat apuntaba el nombre AFIS, se hace el cotejo, supongo que tiene que ver con lo de las huellas que preguntaba Candela.
un celular no identificado, dice, hay que pedirle el DNI. Galaxy A12, Galaxy A12, te estamos pidiendo el DNI. Consulta, si la persona a identificar otorga datos falsos, DNI, apellido y nombres y domicilio, y no tiene DNI en ese momento, y resulta que sobre esa persona pesa pedido de captura, ¿está bien haberla dejado ir sin identificarla mediante huella digital? O sea, plantean entiendo yo que un escenario de alguien que brinda datos falsos. En los datos que nosotros vimos no pasó eso. Ok, Digamos, es una muy interesante. hipótesis que no sabemos. El total que analizamos, ninguno tenía pedido de captura y analizamos 4.000. Por lo tanto, no es una hipótesis que haya pasado, que hayan dejado de ir a alguien. Si se refiere a la... Puede ser, no lo sé. No, no lo llevaron a la audiencia. Bueno, Lo acá que sí también puede vincularse la pregunta, no sé, a lo mejor no la interpreté bien, a que había policías que decían que sin volver a identificar a una persona cuando ya la veían, la veían repetida, digamos, no la volvían a identificar y la volvían la dejaban ir sin identificar. No sé si se refiere a esa parte también. creo que planteó un escenario, entiendo que tiene dos partes, pero estoy interpretando a Galaxy A12 porque no sé quién es. Si Galaxy A12 estás por ahí, querés explicar tu pregunta mejor, pero entiendo que lo que plantea es si digamos, si hay que identificar, de acuerdo a los datos que brinde la persona, cuando no tiene el DNI, por la posibilidad de que te esté brindando un DNI falso. Pero si hubiese tecnología disponible y pudieran chequear ahí la foto, como le pasaba a Martín en la cancha, es algo que se soluciona fácilmente con simplemente tecnología. Ese caso que se plantea tiene un problema, que si uno quiere ser coherente con eso, nos tienen que identificar a todos. Todos estamos en zona de que podemos estar dando un dato falso o podemos estar presentando DNI falso. Entonces, o se supera tecnológicamente, si eso es posible, o si no, lo que se va a hacer es siempre un proceso de selectividad. Y en ese proceso de selectividad es donde hizo muy bien hincapié la Defensoría del Habeas Corpus, que dijo cuáles son las razones o los motivos por el cual ustedes o por el cual el personal policial selecciona. No porque haya en la presentación del Habeas Corpus una desconfianza sobre las razones subjetivas que tiene la policía, sino sobre la necesidad de que esas se objetivicen, de alguna manera se protocolicen, para que se disminuya la cantidad de gente que es detenida e inmediatamente puesta en libertad y se eviten todas las consecuencias no queridas que eso propone. Porque son 4.000 personas trasladadas a la policía, trasladadas a jefatura, ocupando lugares, y además perdiendo 6 horas de su tiempo. Sigo un minuto con el chat. Bueno, acá una participante dice que debería haber algún representante del Ministerio de Seguridad para explicar algunas cuestiones básicas que se desconocen. Entiendo que había una persona invitada, sí, y no pudo asistir. Sí, el Galaxy A12, la selección digo así porque está identificado así en el chat. Sí, sí, por eso, pero no lo ha hecho. Galaxy A12, si estás por ahí, la selección es imposible evitar, ya que son más personas en las calles que policías trabajando. Se debería establecer tecnología para no repetir las demoras a las mismas personas. Y el último mensaje, pasa frecuentemente que la persona da datos falsos. Esos son los comentarios. No sé si quieren